Buenas tardes, almas. Hoy en español nosotros vamos a estudiar las perífrasis verbales. ¿Qué es una perífrasis verbal? ¿Qué son las perífrasis verbales? Se llama perífrasis verbal o frase verbal a la composición de los siguientes elementos gramaticales. Un verbo auxiliar en forma personal, nexos opcionales y también un verbo principal en forma no personal, lo que llamamos infinitivo, gerundio y participio. Acá tenemos una observación en cuanto a un verbo principal en forma no personal. Infinitivo del verbo es cuando el verbo tiene el término con ar, que representa la primera conjugación, en que representa la segunda conjugación, y en ir, que representa la tercera conjugación. Entonces, acá tenemos un verbo con el término ar, ir, expresando una forma no personalizada. Entonces, hablamos que está infinitivo. Con gerundio, verbos en ar, vamos a formar con ando. Verbos con e ir, vamos a utilizar yendo. Entonces tenemos el gerundio. Y también el participio, que hay muchos participios, pero algunos terminados en ado, ido, puesto, hecho, etc. Entonces, perífrasis verbales es cuando vamos a tener dos verbos seguidos, ¿sí? Un conjugado y otro puede estar en infinitivo, en participio o en gerundio. Tenemos que quedar atentos con los tipos de perífrasis verbales en español. Lo que vamos a hacer ahora es solamente un estudio para que todos puedan entender la función, el uso de las perífrasis verbales en los textos en español. ¿Sí? Perífrasis verbales. Tenemos las perífrasis aspectuales. Informan cómo es vista la acción por el hablante. Resaltan una fase de desarrollo de la acción verbal. Tenemos 10 tipos de perífrasis verbales en español. Acá tenemos los nombres y acá tenemos los nombres con la definición y algunos ejemplos del uso de las perífrasis verbales. En portugués hablamos locuções verbais. En español, perífrasis verbales. Entonces, las principales van a ser ingresivas, incoativas, durativas, egresivas, reanudativas, terminativas, resultivas, habituales o consuetudinarias, aspectuales o reiterativas, perífrasis modales, de obligación, de posibilidad, de duda o probabilidad. Entonces, lo más importante de todo es saber el uso de las perífrasis verbales y lo que ellas expresan en los textos para hacer la interpretación debida. Tenemos acá ejemplos con usos de las siguientes perífrasis verbales. Ingresivas, ellas indican una acción a punto de empezar. Entonces, mira ejemplo. Voy a estudiar el examen de la semana que viene. Acá tenemos una locución verbal en portugués, una perífrasis verbal en español.
Voy a estudiar. Tenemos un verbo conjugado y otro en una forma no personal que está en infinitivo. Incoativas indican una acción que empieza en este momento. Empieza a hacer calor. Tenemos acá una perífrasis verbal. Me pongo a estudiar. Tenemos pongo a estudiar. Me pongo a estudiar ahora. Entonces acá son ejemplos de incoativas. Indica una acción que empieza, que acaba de comenzar, que empieza en este momento. ¿Sí? Durativas, como el nombre se puede decir que indican una acción que se está desarrollando. Estoy trabajando ahora. Acá tenemos gerundio. Vamos caminando por la acera. Vamos caminando por la acera. Estoy trabajando. Vamos caminando. Ejemplo de durativas, de perífrasis verbal durativa. Acá, egresiva, indican una acción interrumpida. Son las egresivas. Juan paró de estudiar. Juan paró de estudiar para descansar. Esta mañana cesó de llover. Esta mañana cesó de llover. Lo mismo. ¿Sí? Entonces acá tenemos dos ejemplos de egresivas. Lo más importante de todo es saber que tenemos perífrasis verbales, o sea, un verbo conjugado y el otro junto con preposición o no en infinitivo, gerundio o participio. ¿Sí? Se puede tener un, dos, tres verbos o más, pero las perífrasis siempre van a ser con dos o tres verbos. Reanudativas mejor, retoman la acción interrumpida, es el contrario de esta. Después de descansar, sigo estudiando. Después de descansar, sigo estudiando. Es un ejemplo de reanudativas. Aquella perífrasis verbal que retoma una acción que había sido interrumpida. También tenemos las terminativas. Señala el punto justo de conclusión de una acción. Por ejemplo, acaba de terminar el partido. Acaba de terminar el partido. Hace un mes que dejó de fumar. Dejó de fumar. Otro ejemplo de perífrasis verbal terminativa. También podemos tener resultativas. Consideran la acción como resultado. Tengo estudiado. Llevo estudiado. Hemos hecho las tareas. Acá ejemplos de resultativa. Pueden ser habituales o consuetudinarias. Repiten la acción varias veces. Como por ejemplo, suelo estudiar mucho. Acostumbro a tomar café por la mañana. Acostumbro a tomar café por la mañana. Y acá, aspectuales reiterativas. Una repetición de la acción una vez. Tener aprendida la lección, ese ejemplo. Y he dejado dicho que no. He dejado dicho que no. Entonces, acá tenemos 9 situaciones interpretativas del uso de los tipos de las perífrasis verbales en el aspecto, o sea, aspectuales. Ahora tenemos las perífrasis modales, que son 3 tipos: de obligación, de posibilidad
de duda y probabilidad o probabilidad. Entonces las perífrasis modales indican la actitud del hablante ante la acción. Como por ejemplo, de obligación. Tenemos acá, debo terminar la tarea. Debo terminar la tarea. Hay que trabajar eficazmente. Hay que trabajar. Siempre el segundo o tercero verbo va a estar en el infinitivo o en participio o en gerundio. De posibilidad, puedo ir a la fiesta. Puedo ir. El primero está conjugado, pero el segundo está en una forma no personal. Ir, infinitivo. De duda o probabilidad, deben de ser las 5 de la tarde. Deben de ser las 5 de la tarde. O sea, entonces, las perífrasis verbales en español son... ¿cómo se habla? Las perífrasis verbales en español son 2, 3 verbos con la representatividad de un verbo. Y se habla lo mismo porque las perífrasis verbales tienen el primer verbo conjugado en cualquier tiempo, pero el segundo o tercero debe estar en gerundio, ando, oyendo, infinitivo, ar, ir, o en participio, hado, ido, he hecho, esto, etc. ¿Sí? Entonces, lo más importante de todo de las perífrasis verbales es conocer el uso y la función para entender la expresión de su significado en los textos. Bueno, los nombres son complicados, pero lo más importante de todo es saber que un verbo es una palabra, una perífrasis verbal es compuesta de 2, 3 o 4 verbos. Y el último siempre va a estar en una forma no personal. En ar, ir, que es infinitivos, ando, yendo, que es gerundio, hado, ido, hecho, etcétera, que va a ser el participio, ¿sí? Bueno, espero que todos puedan entender lo que es la perífrasis verbal o lo que son las perífrasis verbales en español. Buenas tardes para todos y hasta la próxima clase.